Buenas tardes, profesor. Hoy le presentamos estimación de materiales con nuestro compañero Irene Ramírez, Carlos Quesada, Isaías Barro y Diego Geldre. Bueno, como definición del proyecto, tenemos el proyecto se enfoca en el diseño geométrico de una cisterna de agua subterránea para una sede social. Se busca aplicar el cálculo diferencial para encontrar las dimensiones exactas, como por ejemplo el largo, el ancho y profundidad. El objetivo es almacenar el volumen del agua requerido minimizando esa área superficial total construida. También esto se traduce en una reducción directa de materiales como el hormigón armado y acero, optimizando costos. También tenemos nociones y problemática. En construcción es común sobredimensionar elementos volumétricos empíricamente, generando un gasto innecesario de materiales. Para resolver esto, aplicamos la estimación de funciones, modelamos algebraicamente el volumen constante y el área superficial. Mediante el cálculo de derivadas, identificamos los puntos críticos que garantizan matemáticamente el mínimo uso de material constructivo. Como objetivos y pregunta de la guía, como objetivo principal, aplicar herramientas de cálculo diferencial para hallar las dimensiones óptimas del sistema, minimizando el uso de hormigón y optimizando el presupuesto. Como pregunta 1, ¿cómo se modela matemáticamente la función que relaciona el volumen constante de la sistema con su área superficial? Como pregunta 2, ¿de qué manera el cálculo de la primera derivada nos permite encontrar los puntos críticos para minimizar el material? Y como pregunta 3, tenemos cómo se comprueba el mínimo con la segunda derivada y cuál es el impacto real en el análisis de precios unitarios. Temas iniciales involucrados: modulación de funciones, formulación algebraica del volumen y área superficial del proyecto constructivo, concepto de la derivada, interpretación geométrica, rectas, tangentes y análisis de tasas de cambio, optimización matemática, resolución de problemas de máximos y mínimos absolutos aplicados a la física, criterios de validación, aplicación y evaluación y primera y segunda derivadas. Cronograma del proyecto. Tarea: modelamiento matemático. Definición de funciones y área y volumen. Plazo: el 15 del 06 de 2026. Responsable: Ellen Ramírez y Carlos Quesada. Insumos necesarios, apuntes, requerimientos de la sede. La otra tarea: cálculo de derivadas, hallar puntos críticos y validar el mínimo. Plazo: el 22 del 06 de 2026. Responsable: Isaías Barros y Diego Geldres. Insumos necesarios, calculadora, tablas de derivación. Otra tarea: validación y planos, esquematización de las dimensiones óptimas. El plazo: 29 del 06 de 2026. Carlos Quesada e Isaías Barros. Los insumos necesarios serían software GeoGebra y AutoCAD. En la otra tarea: análisis económicos, los análisis de precio unitario, cuadro comparativo de costo de materiales. Plazo: el 06 del 07 de 2026. Responsables serían Ellen Ramírez y Diego Geldres. Tablas de APU, precios de hormigón y acero. La otra tarea: redacción del informe, formateo final y ensayo de la defensa. Plazo: 13 del 07 de 2026. Responsables serían los 4 integrantes del grupo. Documento final y presentación. Herramientas tecnológicas incorporadas. GeoGebra, modelación matemática, permite comprobar gráficamente el punto mínimo de la función del área superficial, validando de forma instantánea el cálculo manual de las derivadas. Otra herramienta sería AutoCAD, dibujo técnico, optimiza el proceso de trasladar los resultados matemáticos abstractos a un plano constructivo real, difiriendo dimensiones milimétricas para la cisterna. Otra herramienta sería Excel,
los análisis de precio unitario, análisis económico, automatiza la multiplicación de las publicaciones por los valores del mercado. Modelado matemático del problema. ¿Cómo se modela matemáticamente la función que relaciona el volumen constante de un elemento constructivo con su área superficial para una cisterna de base cuadrada, sus lados son x y altura y, con un volumen requerido constante expresado su área superficial, que representa el hormigón necesario en función de una sola variable? Área es igual a x al cuadrado más 4 veces el volumen dividido en x. Comprobación y viabilidad constructiva. Criterio segunda derivada. Pregunta número 3. Es ¿cómo se comprueba matemáticamente, utilizando el criterio de la segunda derivada, que las dimensiones corresponden a un mínimo de material? Para asegurar que no estamos maximizando el material por error, evaluamos la segunda derivada. Vemos que la segunda derivada del área es 2 más 8 veces el valor partido por x elevado a 3. Y esto nos da mayor a 0. Al resultar positiva la curva, esta es cóncava hacia arriba, confirmando un mínimo absoluto. Y la aprobación de la especialidad dice que los resultados teóricos no fueron contrastados mediante entrevista con un docente de la especialidad en construcción. El modelo matemático es estructuralmente viable como volumen útil interno. Para su planimetría ahora se deben añadir los recubrimientos exigidos por norma de hormigón armado, y este cálculo permite un trazado directo y justificado en AutoCAD. A continuación vemos el impacto económico en el análisis de precio unitario. Y viene nuestra pregunta número 4. ¿Cuál es el impacto económico real en el análisis de precio unitario al comparar el diseño optimizado matemáticamente frente a un diseño tradicional? Vemos que el diseño empírico, el sobredimensionado, es el costo base máximo, y el diseño optimizado matemático es el menor costo, o sea, en el que ahorramos para el análisis de precio unitario. El poder de la optimización, multiplicando la diferencia de metros cuadrados superficiales por el valor de la APU del hormigón armado, demostramos que la aplicación del cálculo diferencial reduce drásticamente el presupuesto de la obra gruesa, entregando exactamente la misma capacidad de almacenamiento solicitada. A continuación, vemos el desarrollo y revisión. La recepción de retroalimentación de la etapa 2 y ajustes de enfoque analítico inicial. Como otro punto, vemos el refinamiento del modelo algebraico considerando la cisterna sin tapa superior para optimizar el proceso constructivo real. Como siguiente punto, vemos la determinación final de las variables geométricas clave, base y profundidad, que están basadas en derivadas. Y como siguiente punto, vemos la selección e integración de herramientas digitales, como el GeoGebra o como AutoCAD, para validar la solución matemática en la fase de prototipado. Presentación del prototipo. Modelado 3D de la cisterna. El producto de nuestra investigación se materializa en un modelo 3D y planos técnicos con las dimensiones exactas obtenidas del cálculo diferencial. Al igualar la derivada a cero, encontramos las proporciones ideales que aseguran el volumen requerido, minimizando los metros cuadrados de hormigón a construir. Resultados y conclusiones. Optimización comprobada. La aplicación práctica del cálculo confirmó que el diseño empírico inicial utilizaba considerablemente
más hormigón armado del necesario para albergar el mismo volumen de agua. Al hallar el punto mínimo absoluto de la función del área superficial, logramos reducir los costos directos en el análisis de precios unitarios. La matemática demostró ser un pilar fundamental para la sustentabilidad económica en obra. Impacto de asignaturas TFL. Colaboración. Sinergia del equipo para integrar de forma efectiva conocimientos de cálculo y construcción, delegando tareas de forma eficiente según nuestro programa. Comunicación. Desarrollo de actividades de liderazgo para expresar y defender modelos matemáticos complejos de forma sencilla ante especialistas técnicos y docentes. Ética profesional. Enfoque responsable en la optimización de recursos constructivos, buscando no solo abaratar costos al mandante, sino minimizar la huella de carbono del proyecto.